Quiero darle la más cordial bienvenida a este ciclo de webinars Perú frente al COVID-19. Pensamos con la CONFIEP, ¿no?, que en la organización de estos webinars con el objetivo de generar espacios de debate, de análisis, pero sobre todo en la construcción de propuestas, teniendo en cuenta puntos de vista de distintos sectores, como lo son el económico, el empresarial, el social y el académico. Y así sentar las bases para que de esta manera conjunta podamos reforzar y tomar acción con el propósito de impulsar la recuperación económica del país frente a estos impactos que estamos teniendo por el COVID-19. Y bueno, haciendo énfasis sobre todo en el bienestar de la población. Hoy tenemos nuestro primer evento y estamos muy contentos por ello. Y quisiera invitar a María Isabel León, presidente de la CONFIEP, quien nos dará unas palabras. Adelante, María Isabel. Muchísimas gracias, Susana. Efectivamente, a nombre de la CONFIEP y el mismo UPC, la Universidad UPC, estamos dando inicio a estos ciclos de conferencia que lo que buscan es generar justamente espacios de debate y enriquecer la propuesta de, digamos, planteamientos que puedan solucionar problemas en nuestro país. El día de hoy es la primera conferencia que vamos a llevar adelante y la verdad es que tenemos no solamente una organización de lujo con un moderador de lujo como es el señor Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de la UPC, porque tengo además mucha admiración profesional, sino también por el nivel de los expertos que van a participar el día de hoy, Pablo Lavado y César Liendo, que están desarrollando este estudio sobre la pobreza. El tema del webinar de hoy es el impacto del COVID en las actuales circunstancias en los niveles de pobreza, un llamado a la acción, y también los panelistas que vamos a tener, tanto Cecilia Villegas, que es una persona destacada, una experta en políticas públicas, como también el padre Omar Sánchez, que es una persona fantástica que he conocido justamente a raíz de unas recientes donaciones que hicimos desde CONFIEP y que preside, es director del Hogar de las Buenaventuranzas y secretario general además de Cáritas de Lurín. Así que estoy segura que va a ser una noche muy rica. Todas las personas que nos están acompañando van a salir, estoy segura, satisfechas y esperamos que nos acompañen también en las siguientes sesiones que vamos a tener a lo largo del año. Un abrazo fraternal a la distancia y espero que todo marche perfectamente bien. Muchas gracias a todos por la compañía. Muchísimas gracias, María Isabel, a ti por estas palabras. Efectivamente tenemos muchas expectativas, ¿no? Esta es la primera y van a venir una serie de webinars adicionales. Mañana tenemos otra. Bueno, pero ya al final les recordaré sobre esa sesión que tenemos mañana. Efectivamente, el tema que nos convoca hoy es el impacto del COVID-19 en los niveles de pobreza, un llamado a la acción, y para ello voy a presentar a nuestros expositores del día de hoy. Como moderador principal tenemos a la presencia de Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de la UPC. Carlos es doctor en Administración de la Universidad Politécnica de Cataluña y es máster en Economía por la Boston University y adicionalmente es máster en Administración por la Universidad de Quebec. Asimismo, siguió estudios de posgrado en Gestión de Políticas Macroeconómicas y Gestión de Negocios en las universidades de Harvard y Pittsburgh y es Senior Fellow de la Universidad de Gobierno de John F. Kennedy de la Harvard University en Estados Unidos. Tenemos también el agrado de contar con la participación de Pablo Lavado, quien es doctor en Economía y máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros de España y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Ha tenido el cargo de viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud. También se ha desempeñado en diversas organizaciones, tanto a nivel local como internacional, como son la SBS, OCIPTEL, el Banco Mundial y el Banco de España. Actualmente es profesor del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico. También tenemos la presencia de César Liendo, quien es economista de la Universidad Pontificia Católica del Perú y es máster en Economía por la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente es gerente de Relaciones Gubernamentales de Antamina y anteriormente también ha sido viceministro de Economía y se ha desempeñado en entidades como COFIDE, Proinversión Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenidos Pablo y César. Adicionalmente, después contaremos con la participación de María Cecilia Villegas, ¿no?, como también nos adelantó María Isabel León. María Cecilia Villegas es abogada, graduada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima, con una maestría en leyes en la Escuela
de Derecho de la Universidad de Duke y una maestría en Políticas Públicas Internacionales de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins. Es experta en políticas públicas y planeamiento estratégico y actualmente es directora ejecutiva de Prospera Consultores. Finalmente, también tenemos la intervención del padre Omar Sánchez, quien es secretario general de Caritas Lurín y director de la Asociación de Buenaventuranzas. La Asociación de Buenaventuranzas tiene como misión brindar albergue, atención y desarrollo integral, así como cubrir las necesidades materiales, educativas, médicas, afectivas y espirituales de todos sus albergados. Habiendo presentado brevemente a nuestros expositores de lujo y también a los panelistas, quisiera ceder la palabra a Carlos Adriancén para que nos dirija el webinar de hoy. Adelante, Carlos. Muy buenas noches a todos. Tratar de capturar en este momento, cuando los eventos están en pleno desarrollo, ¿sí? ¿Se está escuchando bien? ¿Sí? Sí, sí se está escuchando. Okay. Tratar de capturar, cuando los eventos están en pleno desarrollo, los impactos de la crisis del COVID y de la respuesta del gobierno a la crisis del COVID es un tema de alta prioridad. Es por ello que la CONFIEP y la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas han invitado a dos reputados especialistas e investigadores en temas de pobreza para que nos den su perspectiva, pero además ha invitado a dos destacadas mentes limeñas, Cecilia Villegas y el padre Sánchez, que está liderando en el campo el combate contra la pobreza, para ponderar a la fecha cuáles son los impactos de este virus proveniente de la China, y sobre todo de la forma como el gobierno ha enfrentado este problema. En primer lugar, tengo entendido, de acuerdo al programa, los consultores, el profesor Liendo y el profesor Lavado, van a hacer una presentación de sus resultados y a continuación procederemos con el análisis de los panelistas y las preguntas del público. De tal forma que invito a César y a Pablo a que comiencen con su exposición. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Carlos, Susana, Marisabel. Muchas gracias por la invitación a CONFIEP, a la UPC. Para nosotros es un honor poder presentar este trabajo que, como tú mencionas, Carlos, en esta coyuntura es un trabajo que está en continua actualización. Estamos todavía en medio del shock y la verdad que lo seguimos complementando y nutriendo con aportes también de otros colegas del Círculo Nacional y también con algunos colegas del extranjero. Entonces, sin más, voy a apagar un poco el video para no ocupar mucho ancho de banda. Perfecto. A ver, un poco la hoja de ruta de la presentación que hemos trabajado con Pablo. Tiene 7 puntos, pero digamos, se pueden resumir en 3. La primera es dar una mirada muy rápida de dónde estábamos cuando digamos, nos topamos con el COVID, ¿no? Una segunda parte sería ya empezar a presentar un poco los resultados del impacto que hemos estimado con Pablo que tendría el COVID sobre la pobreza, la desigualdad, el ingreso y el gasto, sobre la informalidad también, que es algo bien interesante. Este es un evento como pocos en el pasado, donde el shock también impacta en la informalidad. Normalmente la informalidad servía como una suerte de buffer, y hoy no lo es, ¿no? Ahí hay algunas oportunidades, creo. Y luego terminamos con algunas sugerencias, un poquito la conferencia se llama Un llamado a la acción, ¿no? Y por dónde creemos que podría estar ese llamado a la acción. A ver, cuando uno habla de la pobreza en Perú, la verdad que la historia de la pobreza en Perú, uno la debería calificar como muy exitosa, ¿no? En 15 años, prácticamente, hemos reducido la pobreza monetaria prácticamente en sus 2/3 partes, de niveles de casi 60% a inicios de la década del 2000, a niveles actuales hoy de 20%, ¿no?
uno esto lo compara con lo que sucedió en América Latina y la verdad que tiene que calificarlo como exitoso. En América Latina, según la CEPAL, en ese mismo periodo de tiempo, la pobreza se redujo entre 45% y 30%, es decir, solo una tercera parte, ¿no? Entonces hicimos, creo, el trabajo mucho mejor que la región, ¿no? Un tema importante es todo el análisis que vamos a presentar acá se centra en la pobreza monetaria, ¿sí? que mide, como sabemos, esta capacidad de un hogar de cubrir, digamos, una canasta básica, ¿no? Y por lo tanto no recoge todas las dimensiones que sabemos que hay de lo que es el desarrollo o el bienestar de las personas. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar otro tipo de indicadores, pobreza multidimensional, índice de desarrollo humano, en fin, la conclusión es más o menos la misma. Ha sido una historia exitosa la que hemos tenido en este país. Ahora, la verdad que también la historia pudo haber sido algo mejor, ¿no? Luego de un periodo de crecimiento muy, muy alto, entre el 2004, inicio de los 2000 y el 2013, donde el ingreso per cápita crecía por año un poco más de 5%, y en el que 8 millones de peruanos salieron de la pobreza, entramos luego en dos fases. Esto lo hemos partido en dos transiciones, una de una marcada desaceleración económica y posteriormente una fase de estancamiento, ¿no? Por factores externos, internos, la verdad no vale la pena ahora explicarlos, pero ha habido un poco de ambos, ¿no? En esta última fase de estancamiento, que creo que es la mejor foto de cómo nos agarró el COVID cuando ha llegado, el PBI per cápita solo creció un poco menos de 2% por año, y solamente salieron casi 90.000 peruanos de la pobreza, ¿no? Esto, 90.000 es menos que la población del distrito de Miraflores, ¿no? O sea que la verdad que ha sido bastante decepcionante ahí en ese periodo de tiempo entre el 2017 y 2019. Creo que nos ha costado mucho continuar con esa senda positiva de reducción de pobreza y alto crecimiento que tuvimos, ¿no? ¿Qué falló? ¿No? Cuando uno empieza a pensar, dice, bueno, esta historia, la anterior, por favor, cuando uno piensa y dice, ¿qué falló? Fue culpa ahora hay toda una discusión de, oye, ¿fue el modelo o es esta macroeconomía fría, como decía ayer en un artículo Piero Gessi, ¿no? Insensible. Y la verdad que no, lo que falló fue, creo que no implementamos las normas económicas y sociales que eran necesarias para sostener ese alto crecimiento que alguna vez logramos tener. Impulsado, sí, por factores externos, sin lugar a dudas, pero también se hicieron varias cosas en ese momento, ¿no? Para que tengan una idea nada más de la potencia que tiene el crecimiento económico en la reducción de la pobreza, de acuerdo a unos cálculos que hicimos con Pablo, entre el 2014 y el 2019, que es esta fase de desaceleración más estancamiento, la economía hubiera crecido, digamos, un par de puntos más de lo que creció, ¿no? No es tampoco algo tan espectacular. 1,2 millones de peruanos hoy podrían también estar fuera de la pobreza, ¿no? Esa es la potencia que tiene el crecimiento económico, ¿no? Y esta potencia, la siguiente, por favor. Y esto es tan potente que estos son números además oficiales del propio Ministerio de Economía y Finanzas. En las últimas 2 décadas, el 85% de la reducción de la pobreza se atribuye al crecimiento económico, ¿no? Esa es la real potencia que tiene el crecimiento económico. Por eso es tan importante sostener altas tasas de crecimiento, ¿no? Eso redunda claramente en mejores bienestar y en reducción de la pobreza. Y en esta lámina rápidamente hemos querido con Pablo sintetizar un poco lo que en nuestra opinión son los canales de transmisión desde el crecimiento hasta la mejora de las familias, la reducción de la pobreza. El primer canal es este que ven arriba, que es a través de la inversión privada, ¿sí? Que al verse dinamizada, obviamente requiere de nuevos puestos de trabajo, lanza ofertas laborales, ¿no? Esos puestos de trabajo son tomados por alguien, las familias de esas personas que son contratadas ven mejorar sus ingresos, esos ingresos son destinados a mejorar la educación y la salud de los chicos del hogar, mejoras al hogar mismo, adquisición de los activos electrodomésticos,
los patrones de consumo empiezan a cambiar y la gente empieza a salir también a comer fuera del hogar, a viajar, en fin. Esa mayor demanda por todos estos servicios y activos que incentiva a las empresas a ampliar sus planes de inversión, porque justamente ven que hay una demanda interesante y se vuelve a dar ese círculo virtuoso, ¿no? Esa inversión, empleo, consumo, otra vez inversión, es la forma endógena, digamos, más sana de crecer y de generar riqueza y reducción de pobreza, ¿no? Entonces, este círculo virtuoso finalmente nos permite una mejora en la educación, en la salud, en el acceso a agua potable, ¿no? Y finalmente, todos estos son determinantes de la reducción de la pobreza. El segundo canal, que es el de abajo, es a través del presupuesto público, ¿no? Cuando hay crecimiento económico, los presupuestos públicos obviamente se incrementan de forma significativa, ¿no? Estos recursos públicos se destinan a infraestructura, inversión, a programas sociales, que amplían toda la cobertura y calidad de los servicios públicos básicos como no sé, luz, energía, hospitales, instituciones educativas, ¿no? Y también mejora, obviamente, prácticas alimentarias, de higiene o de cuidado de familias en situación muy, muy vulnerable, ¿no? Todo esto, nuevamente, redunda en un mayor bienestar de las familias y en una reducción de la pobreza, ¿no? Acá quiero mencionar un tema que me parece muy importante, que es un concepto que nos va a seguir mucho en las siguientes láminas, que en ese momento hablé del 85% de la reducción de la pobreza, que se explica por el crecimiento, pero hay un 15% también que tiene que ver con otras cosas que no son necesariamente crecimiento, que son las políticas y la inversión social que se va implementando en el país, ¿no? Y a veces nos olvidamos, en nuestra opinión, que acá vamos a completar casi una década de un cambio institucional, me refiero al tema de políticas y inversión social, un cambio institucional muy importante, como fue no solamente la creación del MIDIS, sino también todo el rediseño e implementación de una política social más articulada multisectorialmente, focalizada y orientada hacia resultados, ¿no? O sea, en la parte más micro, digamos, del canal de crecimiento a bienestar, hicimos el trabajo, ¿no? De destrabar algunos problemas institucionales que teníamos, ¿no? Ciertamente los impactos de este canal no son tan importantes como la potencia del crecimiento económico, eso es verdad, pero sí quiero resaltar ese, digamos, consenso y apoyo político que se ha dado en estos 10 años, donde ya han habido dos administraciones, a un cambio institucional como este. Hemos logrado sostenerlo, ¿sí? O sea, sí es posible en este país hacer algunos cambios institucionales importantes y sostenerlos en el tiempo. Y quizás algo de esto, de cambios y reformas institucionales, nos ha faltado en el canal macro, como vamos a ver más adelante. La siguiente, gracias. Paso muy rápido. Este es un gráfico muy potente que, digamos, trata de graficar el canal que hablábamos hace un momento en la lámina anterior, ¿no? La potencia que tiene la inversión sobre el empleo sobre el consumo y nuevamente sobre la inversión. Estas son, hay una correlación, como se ve en el gráfico, muy alta, entre 80 y 90% en estas variables. Como decía, creemos la forma más sana y sostenible de crecer y reducir pobreza. En esos años dorados, para que tengan una idea de la magnitud de esto, en esos años dorados, digamos, ¿no? Inicios de los 2000 hasta el 2013, cuando el ingreso per cápita pues, creció poco más de 5% y millones de peruanos salieron de la pobreza, la inversión privada volaba, crecía 14% por año, y el empleo formal también crecía a un 7% por año, ¿no? O sea, la verdad, muy impactante. El otro canal es muy importante, que es el de los presupuestos públicos, y acá yo quiero enfatizar mucho cómo este es el gasto en educación y cómo en 15 años el presupuesto de la función de educación se ha triplicado, y eso se ha reflejado en mejoras en los logros de aprendizaje, claramente. ¿Son suficientes estas mejoras? Probablemente no, necesitamos estar mucho mejor, pero sí ha habido una asignación importante hacia presupuestos sociales. En la siguiente lámina es un poco lo mismo. En el caso de la función salud, los presupuestos públicos se han triplicado, ¿no? Es decir, el crecimiento económico ha generado muchos recursos que se han asignado a los sectores sociales.
se ha triplicado en casi 15 años y esto nos ha permitido ser un caso de éxito a nivel mundial en cuanto a reducción de la desnutrición crónica infantil, por ejemplo, ¿no? Lo mismo ha pasado en la mortalidad materna también. Y acá uno se pregunta, los logros solo hubieran podido ser mejores si es que hubiésemos resuelto algunos problemas institucionales, ¿no? Como la baja ejecución, o tener presupuestos muy enfocados en fines administrativos en algunos sectores que son muy importantes. Entonces uno dice, bueno, el crecimiento no fue. Cuando crecimos, pudimos reducir la pobreza de forma importante, ¿no? Para crecer también necesitas una sólida macroeconomía, eso es una condición necesaria. Entonces, ¿qué hubo? Y creemos que hubieron algunos factores institucionales, ¿no? Que no permitieron, digamos, fortalecer o robustecer mucho esta historia de alto crecimiento y reducción de pobreza, ¿no? Problemas institucionales conjuntamente con algunos mercados claves que no funcionaron eficientemente y también han limitado esta potencia del crecimiento, y esto nos ha llevado a tener un bienestar, una mejora en el bienestar que hoy lo vemos, que era muy frágil, muy estable, digamos, ¿no? Estos factores institucionales que me refiero son todas estas restricciones e incentivos que creamos las sociedades, ¿no? Para asegurar un correcto funcionamiento de la economía, ¿no? Que van desde leyes, derechos de propiedad, código de conducta. Eso creo que ha sido la agenda pendiente en este canal de crecimiento y bienestar, ¿no? Estos factores institucionales, me refiero, para ponerle casos muy específicos, son básicamente, por ejemplo, si uno volviese al flujograma que mostramos al inicio, es cuando generamos inestabilidad jurídica o cambio inesperado de reglas de juego para las inversiones, ¿no? Ahí hay una falla institucional. O cuando generamos costos a la formalidad laboral o incentivos a la informalidad, que es aún peor todavía, a la informalidad, ahí hay una falla institucional. O cuando no generamos no por mercados competitivos, ¿no? También ahí tenemos una falla institucional. Y el gráfico que mostrábamos de la informalidad, creo que es claro, ¿no? La informalidad es este elefante ahí en la sala que no hemos querido ver, pero que grafica muy claramente nuestra vulnerabilidad, cuán vulnerables hemos llegado a toparnos con el COVID, ¿no? Acá, a pesar del crecimiento que hemos tenido con sus subidas y bajadas y desaceleración y estancamiento en los últimos años, pero ha sido un crecimiento importante, la informalidad no se ha reducido ni 10 puntos porcentuales, no le hemos hecho ni cosquillas, ¿no? Entonces, nuevamente, nosotros no conocemos ningún caso exitoso de reducción de pobreza y de mejora de bienestar sostenido en el largo plazo sin crecimiento económico. Pero si no tenemos institucionalidad, la verdad que el partido se hace muy cuesta arriba y nos hace muy vulnerables, ¿no? En el siguiente gráfico, lo paso muy rápido, creo que grafica un poco la gravedad del asunto, ¿no? Y este es un ploteo de diferentes países donde ploteamos el PIB per cápita de estos países versus la normalidad que tenemos, ¿no? Y lo que uno ve es que, considerando solamente nuestro PIB per cápita, es verdad que hay otras variables que explican la informalidad, nosotros deberíamos estar más cercanos probablemente a una informalidad más cercana al que ronde el 50% en lugar del 70% famoso que tenemos, ¿no? Un 50% más parecido a lo que suele registrarse en Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que esto es importante. Pensar en que deberíamos erradicar la informalidad y que va a ser cero es la verdad que difícil de creer, pero sí creo que podríamos ponernos algunas metas un poquito más realizables y parecernos a países relativamente más similares a nosotros, ¿no? Como eso Colombia, por ejemplo. Si lográsemos eso, estamos hablando de 2 millones de personas probablemente entrando a la formalidad, ¿no? Y fortaleciendo, obviamente, su red de protección social y haciéndose menos vulnerable ante shocks como el COVID, por ejemplo, ¿no? En el siguiente gráfico, acá presentamos muy rápidamente fue la distribución del gasto per cápita mensual de la población, segmentándolo en tres grupos, digamos, ¿no? Los pobres, ¿sí? Que están por debajo de la línea de la pobreza, de 352 soles, los no pobres, pero que están muy cerca, están en el vecindario de la línea de la pobreza, ¿no? Que lo definimos arbitrariamente como este 20% de la población cuyo gasto per cápita mensual va hasta los 695 soles, ¿sí? Y la población que no es vulnerable, digamos, a la pobreza,
¿no? Y la idea, el objetivo de este gráfico era mostrarles un poco las vulnerabilidades que se dan, no solamente en los que están en la pobreza, sino los que están fuera de la pobreza, ¿sí? Y las similitudes que hay con los pobres. En la siguiente lámina, en las siguientes dos láminas, vamos a comparar. Esta es una lámina donde comparamos variables de tenencia de activos, computadoras, refrigeradoras, vivienda inadecuada, entre estos tres grupos, ¿no?, que hemos segmentado a la población. Y lo que ven es que hay muchísimas similitudes entre la población pobre y los no pobres vulnerables, y mucha diferencia respecto al 60% que no está vulnerable a la pobreza, ¿no? Es como que hubiesen casi dos países, ¿no? Como ven ahí, 1 de cada 5 hogares, pobres y no pobres, más o menos no pobres vulnerables, digamos, cuentan con una computadora, o aproximadamente 1 de cada 3 hogares, pobres y no pobres, les cuentan con una refrigeradora, ¿no? Y esos números distan mucho de lo que se ve en el resto de la población. Por el lado de indicadores que son muy importantes para el fortalecimiento del capital humano, ¿no?, indicadores educativos y de salud, también la foto es bastante marcada y muestra esta vulnerabilidad de la gente que no está en la pobreza también, ¿no? Si los pobres ya son vulnerables, los no pobres también muestran signos de vulnerabilidad. 1 de cada 2 hogares pobres y no pobres vulnerables cuentan con acceso a agua potable. 1 de cada 2 niños menores de 36 meses, pobre y no pobre vulnerable, tiene anemia, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver estos indicadores, se pone a pensar que no solamente hay un problema de vulnerabilidad, ¿no?, que se ha hecho obviamente evidente con el COVID-19, y ya Pablo mostrará en unos minutos las simulaciones que hemos trabajado, sino que también hay una potencial persistencia de largo plazo, ¿no?, de un shock como el COVID-19. Es decir, nos va a costar mucho probablemente retomar esa senda de reducción de pobreza, ¿no? Porque acá, cuando uno ve estos indicadores de los chicos, digamos, de esta generación, no de los padres, sino de los chicos, tiende a pensar que hay una suerte de círculo vicioso de malas herencias que se van a dar intergeneracionalmente, y eso te genera una persistencia, ¿no?, hacia adelante, ¿no? Con esto le doy pase a Pablo para ver la segunda sección, que es un poco ya los números que hemos calculado, tomando en consideración todas estas vulnerabilidades que tenemos como sociedad. Gracias. Y a partir de esto, entonces, con César, lo que hemos hecho es tratar de simular, a partir de la encuesta permanente de empleo y la encuesta nacional de hogares del 2019, cómo es que se vería el Perú en el año 2020, a partir de este shock que estamos viviendo. Y estas son algunas simulaciones que hemos hecho con César, y también posteriores simulaciones que hemos hecho con el Banco Mundial. Lo que vemos es que va a haber una caída significativa del ingreso per cápita y del gasto per cápita de alrededor del 11% en todo el 2020 comparado con el 2019. Y esta caída no se va a recuperar en este año, y dadas las proyecciones, tampoco veríamos una recuperación de los niveles pre-COVID tampoco en el 2021, y recién hacia finales del 2022 veríamos esta recuperación. En términos de pobreza, dadas las simulaciones que hemos hecho y las últimas cifras de la caída de la producción en el Perú en abril de 40%, estamos esperando dentro de unos días que salga la cifra de mayo para actualizar esta información. Lo que tenemos es que la pobreza aumentaría en el 2020 a 30%, con un intervalo de confianza entre 26 y 32%, lo que haría que vamos a regresar 10 años en términos de reducción de la pobreza. Ahora, aquí hay que decir dos cosas. Lo primero es que el efecto es descomunal, es enorme, 10 puntos porcentuales por encima de lo que hemos estado experimentando antes del COVID. Y lo segundo es que se esperaría que recuperemos, así como los ingresos se van a estar recuperando en los próximos meses, y en el próximo año también esperaríamos también que las tasas de pobreza sea más fácil reducirla. No obstante, no va a ser cuestión solamente de reducir la pobreza monetaria, sino como
César estuvo mostrando en las láminas anteriores, hay un equilibrio y una condición muy precaria de aquellas personas que están muy cerca de la línea de pobreza, y son precisamente estas las que están entrando rápidamente a la pobreza como consecuencia del shock que estamos viviendo. Y en términos de desigualdad, también hemos simulado el Gini, es este coeficiente de desigualdad, y lo que observamos es que este aumentaría de 35 a 37, de nuevo retornándonos casi 10 años al pasado, a niveles del 2010. Es preciso anotar que el índice de desigualdad, la desigualdad, es muy difícil de mover si es que no se tienen políticas económicas y fiscales que pudieran tener un rol redistributivo mayor. Por eso es que pequeños cambios hacia arriba nos hacen retroceder muchísimo, y este es un gran reto para la economía peruana, para nuestro país. En la línea de lo que mencionaba César, esta desigualdad va a tender a aumentar o disminuir dependiendo de las políticas que hagamos hoy. Estudios internacionales mencionan que la desigualdad podría estar aumentando más después de una pandemia, porque probablemente son aquellos sectores más favorecidos los que van a tener acceso más rápido a la vacuna, van a tener acceso más rápido a una buena educación virtual, online, y van a tener acceso más rápido a la recuperación de los servicios de salud. Esto jugaría en contra, pues, de los sectores más desfavorecidos y podría estar aumentando la desigualdad. Y aquí mostramos a nivel distrital unos cálculos que hicimos con el Banco Mundial, cuántos distritos estarían aumentando la pobreza. Y acá lo que quiero anotar rápidamente es que vamos a ver más distritos rojos, de color rojo. ¿Qué significan los distritos de color rojo? Son aquellos distritos que han aumentado la pobreza con respecto al 2013. Y esto es importante anotar porque entre el 2013 y el 2018 la pobreza ha ido disminuyendo a nivel nacional, pero existen distritos que en estos años han estado aumentando la pobreza. Y estos distritos de color naranja, son distritos que sí han estado disminuyendo la pobreza, pero lo han estado disminuyendo a poca velocidad. Y son precisamente estos distritos los que van a aumentar su pobreza como consecuencia del shock. Son estos distritos los distritos más vulnerables. Y finalmente calculamos algunos impactos en variables no monetarias, utilizando elasticidades de ingreso y con respecto a la anemia y a la desnutrición crónica infantil, y lo que observamos es que la anemia aumentaría de 42 a 50% y de 40 a 50%, y la desnutrición infantil estaría aumentando de 12 a 18%, también haciéndonos retroceder gran avance de lo que habíamos experimentado en los últimos años. Estas estimaciones hay que tomarlas con pinzas porque la recuperación de estas situaciones de la anemia y la desnutrición crónica infantil no va a ser tan automática o mecánica como la pobreza monetaria en función a la recuperación de los ingresos. Esto, como les decía en la slide anterior, en la slide de la desigualdad, podría demorarse en función de cómo se empiezan a retomar y reactivar los servicios de salud. Y lo mismo podemos decir en términos de los desempeños educativos. Podríamos estar experimentando una reducción del porcentaje de alumnos con puntaje satisfactorio en comprensión lectora y en razonamiento matemático como consecuencia de este shock, pero tampoco no se esperaría una recuperación tan rápida porque si bien la gente ya está empezando a trabajar, sus ingresos se podrían estar recuperando, los colegios aún siguen cerrados y va a depender mucho de la calidad de la educación online y virtual que se esté brindando. Acá decíamos cómo es que en la crisis del 2008 y 2009 la informalidad
sirvió como un amortiguador de la crisis, mientras que el empleo formal se estancó entre el 2007 y el 2008, el empleo informal aumentó, ¿no? Estamos viviendo el año de la crisis financiera y en plena crisis financiera aumenta el empleo, pero empleo informal. Por eso es que en el Perú tampoco se percibió esta crisis, ¿no?, de manera significativa. Y además no solamente está aumentando el empleo informal, sino que mientras que el salario formal está disminuyendo, el salario informal estaba aumentando. Entonces, la informalidad está jugando un rol como amortiguador de las crisis, de los shocks externos, tanto por el lado de la cantidad de personas empleadas como por el lado del salario que empiezan a recibir. Sin embargo, en esta crisis, que es una crisis sin precedentes en todo el mundo, este rol ha perdido fuerza. Y es una crisis entonces que está afectando a todos y en particular, como decía César, está afectando a los más vulnerables. Mientras que el empleo formal más o menos se mantuvo entre febrero, marzo, el empleo informal ya cayó estrepitosamente. Tan solo enero, marzo, abril cayó estrepitosamente. Ya en mayo el empleo formal también empieza a caer y el empleo informal se mantiene a nivel de la caída original. Y los salarios también caen no solamente para el empleo formal, sino también para el empleo informal, ¿no? Entonces ese rol amortiguador de la informalidad ya no está sirviendo. Estimado Pablo, ¿podrías hacer algún esfuerzo de síntesis para seguir de acuerdo al programa? Gracias. De acuerdo. Con respecto a quiénes son las personas que están sufriendo más este shock, son los más jóvenes, los que tienen menor educación y los trabajadores independientes, ¿no? Entonces, para concluir, lo que decimos es que el crecimiento económico ha sido clave para reducir la pobreza y generar bienestar a través de la creación de empleos e ingresos familiares y la generación de recursos públicos que financia la inversión pública y social. Sin embargo, hay esta dicotomía o esta duda entre si crecimiento económico juega en contra del bienestar social. Y la respuesta es no, por los números que hemos visto. El problema es el bajo crecimiento. ¿Cuál es el problema? El bajo crecimiento y además los factores institucionales con los cuales no hemos podido lidiar en estos 15, 20 años de crecimiento económico. Y que finalmente, cuando la maquinaria se ha frenado en el sector internacional, nosotros podemos presenciar y ver y palpar estas debilidades institucionales. Para hacer frente a estas debilidades institucionales se va a requerir de consenso y diálogo político entre todos los actores, ya sea ejecutivo, legislativo, sector privado y academia, de tal forma que se reduzcan estas vulnerabilidades. Muchísimas gracias, Pablo. Más adelante, en la pregunta del público, van a poderse playar mucho más sobre precisiones despertadas por tan interesante presentación. Pero a mí, como el malo de la noche, me toca darle el paso a la doctora Villegas. Cecilia, por favor, nos encantaría escuchar tu percepción sobre el trabajo y sobre la forma como el COVID está impactando a los peruanos, desde el punto de vista, por supuesto, de tu área, que son las políticas públicas. Buenas noches, María Cecilia. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias y muchas gracias también a la CONFIEP por la invitación. No sé si pueden ver mi presentación en pantalla. Sí se puede ver. Perfecto. Buenísimo. Bueno, yo quisiera comenzar felicitando a César y a Pablo por el estudio que han realizado. Realmente importante poder contar con este tipo de análisis cuando tenemos que diseñar políticas públicas. Yo lo que quiero comenzar es mostrando el rol del sector privado en el desempeño de la economía.
Tal como Pablo y César mostraron, el 85% de la reducción de pobreza se atribuye al crecimiento económico. En este slide podemos ver que las barras grises son la inversión privada y las barras rojas son la inversión pública. Sin embargo, es importantísimo recordar que es el sector privado el generador de riqueza y por lo tanto los recursos del sector público vienen del pago de los impuestos de ese sector privado. ¿De acuerdo? Entonces, sin la capacidad del sector privado de generar riqueza, no tendríamos esa posibilidad del sector público de invertir y reducir ese 15% que es atribuible, como bien sostenía César, a los programas sociales, ¿no? Ay, quiero bajar el slide. Ahí estoy, ya. ¿Cómo estábamos antes de llegar el COVID? El 73% de la población económicamente activa se desarrollaba en el sector informal. 1 de cada 5 peruanos vivía en pobreza, 3 de cada 4 trabajadores lo hacían en la informalidad. 4 de cada 10 eran autoempleados. ¿Qué significa ser autoempleado? El que tiene un mototaxi es autoempleado, la costurera puede ser autoempleada, la manicurista que va a domicilio, el entrenador personal que va a domicilio, la profesora de piano, por ejemplo, son autoempleados. Y de esos autoempleados, de esos 4 de cada 10, prácticamente la mitad gana el sueldo mínimo. Escuchamos constantemente hablar de la informalidad y de cómo la informalidad es un problema en el desarrollo del país. Pero, ¿qué significa la informalidad? La informalidad implica no tener derechos de propiedad correctamente asignados y que sean capaces de generar capital. La informalidad implica la falta de seguridad jurídica y de acceso al crédito. Implica no tener acceso a redes de protección social. Y como lo hemos visto con el impacto COVID, cualquier shock externo, cuando no tienes redes de protección social, te hace caer inmediatamente en la pobreza o caer más profundamente en la pobreza si ya eras considerado pobre. ¿Por qué existe informalidad? Se escucha constantemente sostener que los informales son irresponsables, que no les interesa asumir obligaciones, que simplemente quieren beneficiarse, más no pagar impuestos, por ejemplo. En realidad, el problema de la informalidad es bastante más profundo que eso. La gran mayoría de las empresas tiene cierto grado de informalidad. Por ejemplo, cuando no tenemos a un trabajador en planilla y lo tenemos en contrato civil, estamos contribuyendo a esa informalidad. Pero los costos de acceder a la formalidad hacen que muchas empresas no puedan ser parte de la formalidad, hace que ese acceso sea prohibitivo. Esta exclusión del sistema formal hace que el capitalismo en el Perú sea un club privado, del que solo participan unos cuantos. El impacto del COVID en el sector laboral ha hecho que hoy tenemos más gente sin empleo dependiente que con este. Midamos qué significa la pobreza en números, en cuanto a ingresos, en cuanto a sueldo de las personas. Este es un gráfico que yo he tomado del ENAJO 2019, he incluido la data de César y de Pablo sobre los vulnerables, ¿no? Entonces, si ustedes ven de izquierda hacia derecha, tenemos primero la línea de pobreza extrema. ¿Qué significa ser pobre extremo? Pobre extremo es aquel que recibe menos de 183 soles, que puede gastar menos de 183 soles al mes por persona. Para una familia de 4 personas, estamos hablando de 732 soles al mes. Mientras que la línea de pobreza lo que establece es que una familia de 4 miembros, papá, mamá y 2 hijos, tiene que ganar por encima de 1.376 soles al mes para ser considerados no pobres, para estar por encima de la línea de la pobreza. Aquí es importantísimo recordar que el sueldo mínimo es de 930 soles en el Perú.
Luego, el siguiente gráfico es el gráfico de la población vulnerable, que si bien están por encima de la línea de la pobreza, son vulnerables ante cualquier shock que los haría volver a caer en la pobreza. Este es el porcentaje que hoy, con el impacto del COVID-19, está corriendo el riesgo de volver a caer en la pobreza. Luego, la línea roja que divide a los vulnerables es lo que vendría a ser la clase media. La pobreza en el Perú es fácilmente identificable y percibible. Esa es una foto de un asentamiento humano de la periferia de la ciudad de Lima. Sin embargo, la consecuencia de la pobreza está basada en factores estructurales que no siempre son fácilmente identificables. Por ejemplo, el desempleo o el empleo precario. Hemos hablado de la informalidad. La educación de baja calidad. Si yo tengo niños que en segundo grado no entienden lo que leen o no pueden resolver problemas matemáticos, difícilmente en cuarto grado habrán logrado hacerlo. La dificultad de acceso a servicios de salud. El COVID-19 lo que ha hecho que se muestre la mala cantidad del sistema. Y esto no es por falta de recursos, es por una mala gestión pública. Tenemos además ollas de corrupción, tenemos mafias de médicos y enfermeras en el sector público que no permiten una adecuada gestión del gasto público, que no permiten una gestión eficiente. No hay articulación, nadie asume responsabilidad. En el caso COVID lo hemos visto con el tema de acceso a oxígeno, con la cantidad de empresas mineras que quisieron poner a disposición las plantas de oxígeno e incluso los mismos balones de oxígeno y el sector público no recibiendo esa oferta. Como consecuencia de ello, muchísima gente ha fallecido. La brecha de infraestructura de agua y saneamiento. 1 de cada 5 hogares no tiene acceso a agua potable en su vivienda. La falta de conexión a redes eléctricas. Pueden ver los postes y los cables de luz de cómo jalan electricidad. Viviendas inadecuadas o hacinadas. El 20% de los hogares vive en condición de hacinamiento. GRADE ha sacado recientemente un estudio donde encuentra que en los últimos 20 años ha habido una expansión urbana en las ciudades del 50%. De el 90% es informal. Acceso al crédito y a los bancos. 4 de cada 10 personas tienen una cuenta bancaria. Pero si hablamos de los peruanos más pobres, son solo 2 de cada 10. Este es un ejemplo de la mala gestión pública. Este es el presupuesto que se asignó para atender la emergencia del COVID-19. Si ustedes ven en el bloque azul es transferencias. Este fue prácticamente ejecutado al 100%, es muy fácil transferir a los gobiernos subnacionales, mientras que el bloque naranja es el gasto que tenía que ejecutar el gobierno central, y ahí no han llegado ni al 30%. En cuanto a la tenencia de activos en el Perú, ¿qué significa ser pobre? Como veíamos en la presentación de César y Pablo, solo el 20% de hogares en pobreza tiene una refrigeradora, el 12% tiene una computadora, el acceso a internet a nivel total es del 36%, un televisor el 78%. Y acá muchos cuestionan la decisión de las personas en pobreza de comprar un televisor en lugar de hacer una mejor inversión. Pero acá es importante tener en cuenta lo siguiente: cuando uno compra un televisor lo hace primero para acceder a información, segundo por entretenimiento y tercero porque en estos hogares donde la mayor parte del tiempo los niños se quedan solos, la televisión funciona como la nana, como la cuidadora del niño. Nos quejamos del tráfico, sin embargo solo el 11% del total de los peruanos tiene un auto, el 10% una moto, el 6% un mototaxi. Esta es una gráfica que muestra claramente la desigualdad en la tenencia de activos de los hogares. Al lado izquierdo ustedes pueden ver el quintil más pobre y el quintil más rico. Y ustedes van viendo cómo van subiendo las curvas en acceso a televisor a color, a refrigeradora y a cuenta de ahorros. Esto lo que nos muestra es que existe una clara desigualdad, que el piso no está parejo,
que los peruanos no tienen acceso a igualdad de oportunidades. En esta diapositiva vemos el acceso a Internet, donde encontramos exactamente lo mismo. El quintil más rico, los hombres del quintil más rico, el 84% de ellos tiene acceso a Internet, versus el 30% de los hombres en el quintil más pobre. Esta es una brecha sumamente importante, sobre todo si la consideramos hoy, cuando tenemos que hacer teletrabajo, cuando los niños tienen que estudiar a través de Internet. ¿Cómo pueden estudiar a través de Internet si no tienen acceso a Internet? Pero hay una brecha adicional, que es la de género. Las mujeres, tanto en el quintil más rico como en el más pobre, están por debajo en el acceso a Internet que los hombres. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Todos los indicadores, tal como han mostrado Pablo y César, nos están señalando que va a haber un retroceso de cerca de 10 años en cuanto a reducción de pobreza e indicadores de salud y educación. ¿Qué necesitamos? En educación necesitamos invertir en infraestructura, mejorar aprendizajes y escuelas que respondan a las necesidades de cada niño de acuerdo a las regiones. No podemos seguir haciendo políticas públicas en materia de educación como si el Perú fuese un solo territorio, tuviese una sola característica. En cuanto a salud, necesitamos mejorar la calidad y el acceso, reducir la anemia y la desnutrición, que precisamente Pablo señalaba que van a probablemente incrementarse al 50% y 18% en el caso de la desnutrición. ¿Cómo podemos tener niños con anemia y desnutrición que no van a desarrollar habilidades cognitivas y por lo tanto cuando lleguen a segundo grado no van a poder entender lo que leen ni van a poder resolver problemas matemáticos? Necesitamos invertir en mejorar alimentación y acceso a agua potable y redes de alcantarillado, que son necesarios para la lucha contra la anemia y la desnutrición. Necesitamos un sistema de salud eficiente. No se puede hacer colas desde las 5 de la mañana para obtener citas para un mes después. En ese mes ya el paciente falleció. En vivienda, necesitamos financiar acceso a vivienda formal y de calidad. El Fondo Mi Vivienda no ha sido contemplado aún en los procesos de reactivación de la economía. Tenemos que dejar de incentivar las invasiones de terreno. COFOPRI funcionó en los 90 cuando había que reconocer que el ahorro de los pobres estaba en ladrillo y cemento y que había 40.000 millones de dólares invertidos en los asentamientos humanos y que era necesario traer esos 40.000 millones de dólares a la economía. Hoy COFOPRI y los proyectos del gobierno están siendo un incentivo perverso para generar mayores invasiones. Necesitamos acceso al crédito para las familias, para los emprendedores y las MIPES, para el sector agro. El gobierno ha anunciado Reactiva Agrario. Si va a ser un banco agrario más, vamos fregados. Acceso al crédito. Reactiva no ha llegado a las MIPES. El sector turismo no lo estamos mirando. En el mercado laboral tenemos que reducir los costos laborales, abaratar el acceso a la formalidad, un seguro de desempleo que sea más barato y más eficiente, acceso a fondos de jubilación. Termino en 2 palabras. Este es mi último slide. Utilizar el IGB como aporte para fondos de pensión y salud, por ejemplo, para los taxistas. Tenemos que ser creativos. Necesitamos generar programas públicos de empleo productivo. Y con esto termino. Carlos, quiero agradecer y felicitar nuevamente a Pablo y a César por el estudio. Solo con este tipo de data vamos a poder identificar cuál es el camino que tenemos que seguir para reducir la desigualdad y poder brindar acceso a oportunidades a todos los peruanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Villegas. Es muy valioso darle perspectiva a los hallazgos de César y Pablo, pero ahora me gustaría invitar al padre Sánchez para que nos dé una perspectiva de campo. El rol de la Iglesia Católica en términos del combate a la pobreza es enorme en este país, aunque pocas veces valorado. Tanto la CONFIEP como la Escuela de Posgrado de la UPC escuchamos con mucho interés lo que un hombre que trabaja en el campo del combate contra la pobreza nos puede decir esta noche. Bienvenido, padre Sánchez. Gracias, Carlos. De verdad que es para mí un honor estar acá.
me he preguntado durante toda la exposición de Pablo, César y de María Cecilia, ¿qué hago yo acá? ¿Qué hago en este webinar, en este espacio de compartir? Me he quedado impresionado con el conocimiento que hay de números, de situaciones, de condiciones, de realidades tan duras que la verdad yo, que soy un cura de cerro, porque yo trabajo en la Tablada del Lurín, mi parroquia hace 13 años, yo llegué aquí hace 13 años, son cosas que vivo sin conocer los números, las vivo todos los días. Yo cada vez que escucho a nivel político, político básicamente, o de estudios económicos, que la pobreza se ha reducido, miro a mi alrededor y me pregunto, ¿dónde? Miro a la gente que vive cerca de nosotros y me pregunto, ¿dónde se ha reducido la pobreza? Si ahora hay más gente con TBC, si ahora hay más gente con anemia. Nosotros recogemos gente tirada en la basura, textualmente. La obra que tenemos, que se llama La Asociación de las Bienaventuranzas, hemos recogido gente recogida de la basura del mercado. Casos tan terribles como el de un muchacho de 21 años que había entrado al penal de Lurigancho a los 18 por robar un celular y a los 21 años salió con todas las enfermedades que te puedas imaginar. Es decir, SIDA, tuberculosis, todas las que te puedas imaginar. Y la familia lo botó a la basura, textualmente. Vivió con nosotros 4 días, le dimos dignidad en sus últimos días, murió con dignidad como hijo de Dios. Entonces, la pregunta que yo me hago frente a toda esta presentación, he estado apuntando datos tan interesantes, tan importantes, pero que a veces me hacen pensar que la realidad del estudio de la economía, no sé si está vinculada con la realidad de nuestro país. Entiendo que estos datos los han recogido en todo este tiempo. Entiendo que el Perú, en este tiempo, a raíz de la pandemia, su situación va a ser más difícil aún, que las cosas van a ponerse más cuesta arriba, y eso nos preocupa a los que trabajamos con gente de ese nivel de pobreza. Nosotros comenzamos la campaña en el COVID al día siguiente de la declaratoria de emergencia por el presidente, ¿no? Al día siguiente exactamente. ¿Por qué? Porque en la noche de lunes, después de que el presidente declaró la emergencia y el toque de queda, etcétera, llegaron a la puerta de nuestra parroquia 47 personas que ya no tenían nada que comer. Es decir, un día después de haber sido declarado en emergencia el Perú, 47 personas tocaron nuestra puerta, 47 personas que representan a 47 familias. Hablo de aproximadamente 250 personas que en la Tablada del Lurín, que tiene una población de 20.000 habitantes, ya no tenían nada que comer. No tenía nada que comer porque lo que había producido el domingo se le acabó el lunes, y el lunes en la noche ya no tenía absolutamente nada que comer. Entonces, a partir de ahí nace la campaña, ¿no? Nace la campaña que hicimos para dar a la gente unas canastas de víveres que les ayuden a vivir en principio 3 semanas, pensando que iba a durar ese tiempo la cuarentena. Al final terminó durando más de 100 días y tuvimos que continuar con la campaña. Pero yo tengo una propuesta de ayuda para mejorar la situación del Perú, para que esto cambie, para que esto mejore. Yo invito a todos los expertos en economía, en políticas públicas, en la profesión que sea, que pongamos al ser humano en el centro de cualquier cosa que desarrollemos. Siento que no es así. Como sacerdote, que tengo más de 20 años trabajando cerca de gente muy pobre, he estado yo 10 años en un hogar para niños en San Juan de Miraflores, un año entero en la zona del terremoto de Pisco, Ica, viviendo con los damnificados en una invasión que ellos hicieron. Me colé ahí y nos pusimos a vivir durante casi un año, y luego 13 años en Tablada del Lurín, pasando por situaciones como las del niño costero y ahora la pandemia del COVID. En todo este tiempo siento que hemos sacado al ser humano como persona
como persona humana con todas sus aristas del centro de nuestras preocupaciones. Yo sé que los números, que las políticas, etcétera, buscan mejorar la situación del ser humano, pero a veces son tan frías que siento que nos hemos olvidado de ponerlo al centro de todos estos planes de desarrollo, de todas estas políticas públicas, de todas estas políticas privadas también, porque escuchaba que, claro, que la economía peruana, el fundamento es la inversión privada, ¿no? Sin inversión privada no hay crecimiento económico. Todo esto hemos sacado del centro de todo esto al ser humano, a la persona como tal, a mirarla a los ojos. El Papa Francisco nos decía a todos que cuando ayudemos a alguien, cuando le demos algo a alguien como una ayuda, lo miremos a los ojos. Siento que los estudios para mejorar la situación del Perú, la práctica misma de mejorar la situación del Perú, no permite mirar a los ojos a aquellas personas por las cuales estamos trabajando, como economista, como abogado, como ministro, como presidente. No nos permite mirarlos a los ojos y ver que ellos sienten, padecen, que tienen son una persona individual con personalidades propias y con problemas. Siento que lo hacemos desde fuera y lo digo con todo el respeto al trabajo extraordinario que hacen estos profesionales, pero siento que no los miramos a los ojos. Papa Francisco nos pide mirar a los ojos a aquella persona a la que vamos a ayudar. Y lo otro que presentaría yo como propuesta, digamos, para mejorar esta situación, yo sí creo, siempre que hablamos con sacerdotes, con gente laica, con personas, digamos, a todo nivel, Dios me ha dado la oportunidad por la obra y por la vida, y porque yo estudié Derecho en la Universidad de Lima también, creo que mucho antes que María Cecilia, mucho antes, soy de una promoción muy anterior. Creo que la educación es un tema fundamental. Estoy totalmente de acuerdo. La educación es un tema fundamental, pero también hay que recordar que las personas más educadas en el Perú, o mejor educadas en el Perú, en universidades extranjeras, en las mejores universidades del Perú, con posgrados, etcétera, son también muchas veces los más corruptos, los que han generado las mayores bolsas de corrupción en el Perú, y las más graves, y que finalmente eso afecta principalmente a los más pobres. Entonces, si la educación no tiene una mirada de educación en valores, es solamente una educación técnica que forma técnicos profesionales capaces, pero vuelvo a repetir que no miran el problema de fondo, que es el problema del ser humano en sí, de la persona humana, que vale por el simple hecho de ser humano y no por lo que produce, no por lo que tiene, no por cómo se ve, sino por ser un ser humano. Entonces, creo que si vamos a plantear propuestas, planteemos las propuestas de educación, pero basemos la educación en valores. Yo como sacerdote católico la planteo como educación en valores cristianos, pero bastaría tener una educación con valores humanos sólidos y que desde ahí se construya todo el resto. Más que eso, no podría compartir. Quiero agradecer muchísimo la invitación. De verdad, me ha enseñado mucho, ha aprendido mucho y me ha confirmado en ideas, pensamientos y situaciones que tengo. Solo una cosa más, me preocupa algo desde la cercanía a la gente pobre. Me preocupa que comencemos a sentir que nuestra gente pobre está como en la India. En la India hay una situación de castas, y quien nace en una casta sabe que en esa casta nace pobre, vivirá pobre y morirá pobre. Tengo la sensación que nuestra gente menos favorecida, los que están en la pobreza extrema, que aquí en nuestros cerros de Tablada hay muchísimos, los que están en esa franja, que probablemente pasen a la pobreza extrema por esta situación propia del COVID, me temo que esta gente está sintiéndose dentro de como una casta, y que no hay solución para sus problemas, y que han nacido pobres, y que van a tener que vivir pobres, y que van a tener que morir pobres.
Es una sensación personal de la cercanía con todas estas personas a quienes escucho todos los días, a quienes acompaño todos los días en sus luchas y sufrimientos. Me da mucha tristeza escuchar a jóvenes talentosísimos sin esperanza. También el Papa Francisco, en la última visita que hizo, nos dijo a los peruanos: no permitan que les roben la esperanza. Y siento a muchos jóvenes sin esperanza, sin proyecto de una vida futura mejor, sin un sueño realizable. Y eso me preocupa, porque eso es caldo de cultivo para cualquier cosa que va a traer, que podría traer problemas más graves al Perú, como ya lo hemos visto en años pasados, hace bastante tiempo, bueno, no mucho tiempo, pero lo hemos visto. Podría traer problemas muy graves al Perú. Gracias nuevamente. Gracias a María Isabel, a quien tuve la oportunidad de conocer hace un mes más o menos, que vino a visitarnos y a traer una ayuda. Gracias a Carlos por la mediación que ha hecho. Yo pensé que estaba fuera de tiempo. Y gracias a los profesionales por toda la enseñanza y el aprendizaje que he podido recibir y que mucha gente ya está viendo esto, ha podido recibir de sus exposiciones. Muchas gracias. A ver, padre, muchísimas gracias. Yo soy un profesor, manejo o soy decano de una facultad de economía y estamos dentro de una escuela de posgrado que forma en valores, que busca producir para esta sociedad líderes íntegros, comprometidos. Cuando yo veo la trayectoria de profesionales como la doctora Villegas o el doctor Liendo, créame, padre, que están remando en la misma dirección que usted y cada uno de nosotros en este sueño de hacer un país más gratificante, menos pobre. Podemos hablar mucho, padre, y usted ha oído hablar mucho con los economistas, pero en los últimos 90 años apenas hemos crecido al 1.3% al año. Nos hemos alejado del mundo desarrollado. Y cuando enfrentamos una crisis como esta, todas nuestras debilidades emergen. Es particularmente relevante ver cómo el trabajo impecable de los profesores Liendo y Lavado tratan de dibujar y de esbozar cuánto nos está impactando la crisis del COVID. Pero es muy difícil en una economía donde la gente en Lima se parece mucho a un argentino promedio de provincia y el resto del Perú se parece a un boliviano. Y allí el trabajo de campo es fundamental, pero la visión de las políticas públicas, de las políticas económicas, hacen la diferencia. El liderazgo del país, como se plantea a través del propio trabajo de Liendo y Lavado, es clave. Sin él, el progreso y el combate a la pobreza ni es seguro ni es inevitable. Y lo que hoy día vivimos en el Perú es un país de retos, pero el moderador tiene dos virtudes o dos ventajas. Primero, no tiene moderador, y la segunda, puede hacer algún tipo de accesos de respuesta a un cable a tierra como el que usted nos ha puesto en la frente a todos acá esta noche. Pero también tenemos preguntas del público. Y cuando leo las preguntas de esta noche, me acuerdo de esa vieja frase que dice que la forma superior del conocimiento es la pregunta. Y las preguntas que nos ha dejado el público que asiste online a esta conferencia resultan particularmente retadoras. Y las voy a dirigir indistintamente a los excelentes expositores y panelistas de esta noche. Y quisiera hacer la primera pregunta a una dama, a la doctora Villegas. El observador que hace la pregunta plantea que tanto el sector público como el privado han demostrado ofrecer una respuesta precaria frente a lo que representó el virus chino. ¿Cómo a través de políticas públicas podríamos construir un futuro que dé una mayor respuesta? Doctora Villegas, le rogaría que se explaye en un par de minutos. Claro que sí.
En realidad es cierto, hemos ofrecido una respuesta precaria, sobre todo desde el sector público. El sector público no ha estado a la altura de la necesidad. En realidad creo que toda crisis lo que hace es darnos la oportunidad de aprender. La próxima crisis creo que vamos a estar mejor preparados, espero que estemos mejor preparados. Tenemos, como el estudio que han presentado César y Pablo, lo que hacen es facilitarnos la data para poder mejorar el diseño de las políticas públicas. Sabemos dónde están las fallas del sistema, sabemos que el sistema de salud pública requiere no solo de la inyección de recursos, sino además de gestión pública. Necesitamos reformar el sector salud sin la menor duda. Necesitamos redes de protección social para que lo que cuenta el padre Omar de lo que se vive en Tablada del Lurín, y que además no es el único lugar donde se vive la pobreza, la necesidad y el hambre, no vuelvan a suceder. Hemos fallado, por ejemplo, en no utilizar la capacidad de la Iglesia Católica y del Ejército, que tienen una capacidad logística impresionante. El gobierno no las ha utilizado, ¿no? Entonces, es importante reconocer dónde hemos fallado. Sabemos que esta es una de lo que podrían ser muchas otras pandemias que vengan. Entonces tenemos que tener planes de crisis, y los especialistas en políticas públicas vamos a tener que dedicarnos a estudiar y a buscar diseñar estos planes hacia el futuro. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para César Liendo. Las respuestas que se muestran son las mismas, con o sin COVID, lo que evidencia el problema estructural. Pero, le pregunta al doctor Liendo, ¿qué hacer para enfrentar un escenario como el COVID de inmediato? Sí, Carlos, muchas gracias por la pregunta. A ver, creo que lo primero que uno extrae de la presentación que hemos trabajado con Pablo y Cecilia también lo resalta mucho, es la potencia que tiene el crecimiento económico, ¿no? Y yo coincido con el padre en que hay todavía muchas brechas por cerrar, ¿no? Pero eso creo que es un poco reflejo de este entrampamiento que hemos tenido en los últimos años, público, privado, entre el mismo sector público, diferentes entidades, diferentes poderes del Ejecutivo, y que no hemos podido avanzar, ¿no? Creo que lo primero es retomar una agenda de crecimiento económico, ¿no? Eso me parece muy importante. Estamos ya con varios años creciendo por debajo del mundo, ¿no? Eso es inaceptable para una economía con tantas brechas como la peruana. Y cuando nos toca caer a todos, que este año nos toca caer a todos, vamos a caer mucho más, ¿no? Eso también es inaceptable. Entonces, sin entrar al detalle de lo que debería tener esta agenda de crecimiento, yo quisiera centrarme más en el lado institucional, ¿no? La agenda de crecimiento que vayamos a pensar, ¿no? Que vendrá con infraestructura y flexibilización de mercados y etc. Lo primero que tiene que tener es acuerdos, digamos, mínimos políticos entre actores políticos, actores económicos, sector público, sector privado. Eso me parece que es muy importante. Yo resaltaba mucho lo bien que hicimos con la política social y cómo hemos sostenido ese cambio institucional, y fue que nos pusimos de acuerdo, ¿no? Como país, y lo hemos sostenido. Lo mismo creo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Siempre dicen, toda crisis genera una oportunidad. Creo que la severidad de esta crisis nos puede llevar a plantear una agenda de crecimiento compartida por todos, ¿no? Basada en acuerdos políticos mínimos, ¿no? Esto creo que sería muy importante porque nos daría predictibilidad a todos los agentes económicos, a las familias, a las empresas. Se hace una agenda además muy creíble, muy consistente en el tiempo. Es decir, si todo el mundo participa de esa agenda, de esa discusión, sabe que esas reglas no van a cambiar, digamos, en el 2021, por ejemplo, que entra una nueva administración, ¿no? Entonces, la efectividad de la agenda se refuerza. Y otro tema bien importante que a veces no lo consideramos es que también cuando uno alcanza consensos políticos muy robustos en torno a algo, en este caso la agenda de crecimiento, también ayudamos mucho a proteger el accionar del funcionario público,
¿no? El funcionario público se siente mucho más protegido. Tendemos siempre a quejarnos, yo he sido funcionario público casi 6 años en mi vida, y tendemos siempre a quejarnos, digamos, de las arbitrariedades que tienen algunos funcionarios, pero a veces son decisiones muy racionales. Entonces, digamos, sí. Te vas a quejar porque esta vez el regulador soy yo, y creo que el mensaje es clarísimo. Tenemos que apoyar a nuestro funcionario público, pero también entender que los retos que ellos enfrentan son muy significativos. Y por ello puedo concatenar con la pregunta que el público le hace o los asistentes le hacen al profesor Lavado. Y la pregunta es muy concreta: ¿cómo salir o bosquejar un horizonte para salir de la pobreza si resultamos incapaces de contar con herramientas efectivas para siquiera enfrentar el crecimiento de la informalidad? Muchas gracias, Carlos. Y quiero felicitar a la CONFIEP y a la UPC por armar este espacio en donde podemos tener visiones distintas y podemos aprender de cada una de las visiones. Y quisiera solamente apuntar una cosa que me recuerda lo que mencionaba el padre Omar, y sobre todo con uno de los pasajes de la Biblia que más me gustan, que está en Mateo 5, ¿no? Que son de las bienaventuranzas. Una de las razones por las cuales yo me dediqué a estudiar economía es porque toda la adolescencia la pasé al costado de mi padre, que estaba trabajando con niños de calle. Y recuerdo siempre que salía del colegio jugando fútbol con ellos 2 horas al día, cómo me divertía. Y eso me llevó a ver la cara humana del aspecto social y lo que me metió el bicho a querer estudiar economía, y que ahora siempre le digo a mis hijas que tenemos que estudiar mucho porque tenemos que ayudar a las personas. Y es ahí donde concateno a la respuesta a tu pregunta: ¿cuáles son las herramientas efectivas para reducir la informalidad? Y aquí podemos hablar de varias, pero voy a anotar 2. La primera es que tenemos que flexibilizar el mercado laboral en el sentido de darle un sistema flexible a las empresas de contratación y que se puedan ajustar rápidamente a los shocks económicos. Pero eso sin descuidar y proteger al trabajador. Una protección que tiene que venir por 3 vías: un aseguramiento universal de salud pero con calidad, un seguro de desempleo o CTS que sea oportuno, que se observe y que se aprecie y que se gane cuando las personas caen en desempleo. Y lo tercero, un sistema de pensiones sostenible que le dé la predictividad y la seguridad a las personas cuando llegan a ser adultos mayores. Y el segundo punto es el aspecto regulatorio de la SUNAFIL. Creemos que la SUNAFIL debería ser una institución que acompañe más que fiscalice a los que siempre fiscaliza. Tiene que ser una institución que debe cambiar su visión de acompañamiento, acompañamiento a la formalidad, ya sea desde un punto de vista legal, ya sea desde un punto de vista contable, y que ayude a simplificar los trámites administrativos que enfrentan tanto las empresas como los trabajadores. Definitivamente. Gracias, Pablo. Nuevamente, muchas gracias. No te preocupes. Un regulador. Gracias, Carlos. Ha sido muy clara tu respuesta. Pero, padre, tampoco se le va a llevar fácil. Uno de nuestros asistentes tiene una pregunta para usted y nos pide que nos ayude a enfocar 2 preguntas. La del asistente, que es: ¿en qué zonas del Perú se está está viendo el padre con mayor dureza los impactos negativos del COVID? Y la segunda, padre, también le agradecería, esa es mía, que nos diga cómo podemos ayudar a todos los presentes en la lucha que usted a diario enfrenta verdaderamente contra todos los males de la pandemia. Claro que sí.
A ver, yo creo que digamos, los efectos de esta pandemia han agravado situaciones preexistentes en departamentos que ya sufrían muchísimo de pobreza, de ausencia de servicios, etcétera. Huancavelica, Abancay, Ayacucho, sus situaciones se han agravado. En las zonas de la selva, sus situaciones se han agravado. Es decir, lo que ha hecho la pandemia es agravar situaciones preexistentes de pobreza, ¿no? Y en Lima, toda la franja que rodea a la ciudad de Lima, la situación es realmente preocupante. Es realmente preocupante. Eso. Y segundo, ¿cómo ayudar? Mira, hay muchas organizaciones que están trabajando proyectos muy interesantes, muy bonitos. Curiosamente ahora, María Cecilia decía que uno de los errores del gobierno fue no acudir a la iglesia para ayudar, porque efectivamente tenemos una organización espectacular, divididos en diócesis, arquidiócesis, vicarías, parroquias, muchos laicos que quieren ser voluntarios, que tienen todo el espíritu del voluntariado cristiano de dar la vida por el otro. Curiosamente ahora están trabajando con nosotros. Va a haber un importante reparto de canastas en toda la región de Lima, en las 5 diócesis de Lima, desde la PCM y INDECI, ¿no? Entonces sí están trabajando con nosotros. Pero yo les pediría que busquen. Nosotros ofrecemos una forma de ayudar. Estamos creando ollas comunales que tienen dos peculiaridades que diferencian a las ollas comunes y a los comedores populares. Es el tema de bioseguridad y el tema ecológico. Estamos implementando ollas vecinales con un máximo de 100 personas, 20 familias. Entonces solo 20 personas van a recoger la comida para 5. Ellos aportan el 50% del costo de la comida, un sol, porque también es importante el tema de dignidad y que valoren lo que están recibiendo. Nosotros como iglesia buscamos la otra parte, pero además hemos implementado tachos diferenciados de basura, estamos compostando los residuos orgánicos, estamos creando biohuertos, y además estamos poniendo energía limpia en estas ollas vecinales. En los cerros más altos de Lima Sur vas a encontrar ollas vecinales muy pobres con energía limpia que les permite no gastar corriente, no pagar corriente, cuidar el medio ambiente y tener una licuadora y una refrigeradora funcionando y un foco de luz donde todo el resto de gente no lo tiene. Entonces, muchísimas gracias, padre. Pero como regulador y moderador me toca ser el que tiene que hacer cumplir las normas de las señoritas Ugano, que tienen muy mal genio. A estas alturas les pido a todos que sufran conmigo el cierre y el rebobinado de esta interesante conferencia organizada, o este panel organizado por CONFIEP y la Escuela de Posgrado. Del trabajo de Liendo y Lavado, me quedo con una conclusión que es importantísima para todos los peruanos. El crecimiento económico ha sido el motor. Cada vez que he jugado con cifras de pobreza, a veces todos tenemos tiempo para ello, incluso los administrativos, encontramos que si trabajamos hasta región por región, vamos a encontrar que el principal predictor de la reducción de pobreza de los últimos 20 años ha sido el crecimiento económico. Pero el crecimiento económico en el Perú ha tenido buenos momentos. Han habido momentos en los cuales, por ejemplo, en Lima Metropolitana, quinquenalmente, el ratio de producto por persona del Perú sobre el ratio de producto por persona de un norteamericano se redujo o mejoró, en 4 puntos, casi un récord mundial. El Perú era un ejemplo de cómo se hacían las cosas. Hoy día, en los últimos 5 años, tenemos una contracción de 2 puntos. Y por ello, me queda le doy muchísima valía a otra de las conclusiones de este trabajo, y tiene que ver con los defectos institucionales con los que no hemos podido lidiar, y hoy día, cuando enfrentamos un virus como este tipo, nos muestra problemas de corrupción, bajísima eficiencia y más que discutible reasignación de recursos. Al final, este tipo de crisis ha logrado enervar una desgracia, porque la informalidad se asocia a niveles de producto per cápita cada vez menores
acá y en cualquier país. Y se trata de buscar alguna visión que articule lo que el artículo de esta noche, el artículo central de esta noche, llama la compatibilización o el cambio estructural hacia un equilibrio bueno. El detalle es que eso es algo que los peruanos no hemos hecho en los últimos 90 años. Y es un enorme reto para los estudiantes de esta escuela de posgrado en sus tesis e investigaciones, porque el país requiere, padre, muchísimo que se entienda una sencilla conclusión de un buen curso de política económica. En el Perú se repite mucho que abundan los diagnósticos, pero ¿sabe qué, padre? Solo hay un diagnóstico que funciona. La gente en el mundo real se muere o por un meteorito que le cae en la cabeza o porque le dieron un mal diagnóstico. Y por eso el rol de una escuela de posgrado y de todas las escuelas universitarias del Perú implican acompañar el trabajo que la gente en el campo enfrenta día a día, tanto en la investigación como en el diseño de políticas económicas. Y dicho esto, y agradeciendo muchísimo la brillante participación de los expositores y de los panelistas, a mí me queda más que agradecer su presencia esta noche y dejarle a Susana Sugano, quien debe estar muy sorprendida en este momento, las coordinaciones de cierre de esta conferencia. Para mí, en lo personal, ha sido un enorme honor escucharlos a todos ustedes y, por supuesto, lo transmitiré a los alumnos de la Facultad de Economía. Gracias. Susana, por favor. Muchísimas gracias, Carlos. De verdad que te agradezco enormemente. No sé que el rol que tienes, ¿no?, es súper importante justamente para moderar los tiempos, ¿no?, y para poder de alguna manera cerrar estos capítulos importantes con las conclusiones y los elementos necesarios para poder mantener una conversación equilibrada entre los diferentes actores, ¿no? Sí es importante tomar en cuenta pues que una situación de crisis y más como la de ahora, que en realidad nos tomó desprevenidos a todos, ¿no? Lo más importante es ver cómo construimos entre ir con esos aciertos. Va a haber mucha prueba y error, sobre todo porque no ha sido previsto, pero eso no nos impide tener esa visión a futuro, ¿no?, y esa esperanza que el padre nos ha dicho que no debemos perder, ¿no?, para poder seguir enfrentando situaciones difíciles. Con eso, y ya sin quitarle mayor tiempo, en nombre de la CONFIEP y de la UPC, quiero agradecerles a todos por su presencia y las intervenciones que han tenido. Pablo, César, muchísimas gracias por compartir su trabajo con nosotros. Creo que a todos nos ha quedado claro cómo nos han graficado la situación económica y los retos que enfrentamos. María Cecilia, también muy importante tu intervención. Y bueno, el padre Omar, también por no hacernos olvidar el lado humano, ¿no?, de cada toma de decisiones a la que tenemos que llegar. Carlos, otra vez también muchas gracias por tu participación y quisiera invitarlos mañana. Tenemos un segundo webinar sobre del Corona Shock al shock de inversiones. Esta vez vamos a tener la participación de Hugo Perea, que es economista jefe para el Perú del BBVA y también docente de la Escuela de Posgrado de la UPC. Vamos a tener a Elmer Cuba, socio de Macroconsult, a Juan Carlos Ramírez, exministro de Minería, y también a Carlos Salazar, que es director del área de financiación e infraestructura de proyectos del Pricewaterhouse. Entonces, mañana también continuaremos con una discusión y finalmente les deseo a todos muy buenas noches.